Bien, estamos estudiando la doctrina de la propiciación y también estamos estudiando la doctrina de la expiación. Ya llevamos, me parece que la semana pasada nos adentramos en la doctrina de la expiación y hoy día vamos a seguir en ella. Coloquen un subtítulo, o parece que lo dejamos puesto, ¿cierto? El día de la expiación, el Yom Kippur. Esa es la palabra, la pronunciación hebrea para la expresión el día de la expiación. Hoy en la actualidad, hermanos, la religión judía practica esta fiesta, practica esta celebración que se llama el Yom Kippur. Repito, Yom Kippur se escribe Y-O-M-K y latina P-U-R. Yom Kippur. ¿Ya? Se conoce con dos nombres más, como el día de la expiación o el día del arrepentimiento. Eso sería bueno que lo notasen. El día de la expiación se conoce como el día de la expiación o el día del perdón o el día del arrepentimiento. Es una fiesta judía. Nosotros como cristianos no celebramos ninguna fiesta judía. Las fiestas judías están dadas en el marco y en el contexto del Antiguo Testamento, hermanos, como figura de la obra de Cristo. Y esta fiesta, esta celebración, más que fiesta era una celebración, de hecho no era una fiesta. Estaba dentro de las fiestas, pero no era una fiesta, no había alegría, no había danza, no había baile, no, era una celebración muy triste, el día del Yom Kippur, porque se conoce como el día del Yom Kippur, o el día del perdón, o el día del arrepentimiento. Se celebra, para que se hagan una idea, ustedes tienen que saber esto, nuestro calendario es un calendario solar, y el calendario judío es un calendario lunar. El día nuestro parte a las 0,01 y termina a las 23,59, ¿correcto? El día judío parte a las 18,01 de ayer y terminó hoy día a las 18,01. Por eso se habla, en la Biblia usted se va a encontrar con una expresión que dice entre las dos tardes, porque parte a las 18, a las 6 de la tarde de un día y termina a las 6 de la tarde del otro día. Si nosotros tratamos de hacer coincidir el calendario nuestro, que es un calendario solar, con el calendario judío, que es un calendario lunar, no logramos hacerlos calzar. Se produce un desfase, ya sea en el día y en la secuencia semanal y en la secuencia mensual. Por ejemplo, acá se celebra la Semana Santa viernes, sábado y domingo, ¿correcto? Pero Jesús no murió un día viernes. Jesús murió un día miércoles. ¿Por qué? Porque el calendario judío es entre las dos tardes. Murió un miércoles y resucitó un domingo. Dentro del marco del calendario judío hay 3 días. Dentro de nuestro marco hay 5. ¿Se entiende? Porque se va produciendo el desfase. Lo mismo pasa con los meses. Entonces, en el contexto de los meses, hermanos, en el contexto de los meses, esta fiesta se celebra, esta fiesta del Yom Kippur, se celebra en la primera quincena de nuestro octubre. Dentro de los primeros 15 días de octubre se celebra la fiesta del Yom Kippur o la celebración del día de la expiación. En los primeros 15 días de octubre. Y da inicio, esta celebración da inicio al calendario civil judío, no al calendario anual. El calendario civil es otra cosa, ¿ya? Da inicio al calendario civil judío. Ese es el primer mes del calendario civil judío. Ahora escuchen, los 10 primeros días de este mes, antes que se haga la fiesta del Yom Kippur, los 10 primeros días, los judíos se dedican a consagrarse al Señor.
Los 10 primeros días de este mes, los judíos se empiezan a preparar. Es un periodo de preparación. El Yom Kippur se celebra el día número 10. Pero los 10 primeros días, el pueblo judío entra en un periodo de preparación donde los judíos se dedican a realizarse un examen personal de sus vidas. Pasan 10 días haciéndose un autoexamen, porque tienen que llegar al día de la expiación arrepentidos. Tienen que llegar al día de la expiación para pedir perdón. No pueden llegar al día de la expiación así como que nada y ahí decir, ya voy a pedir perdón porque el año pasado hice tal cosa. No. Esos 10 días eran sumamente importantes porque se conocían como los 10 días de preparación, donde los judíos se dedican a un examen personal de sus propias vidas. Todo el pueblo de Israel tenía que participar de la celebración del Yom Kippur, porque todo el pueblo de Israel estaba llamado al arrepentimiento. Y el día del Yom Kippur era un día para darle perdón a todo el pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Otro dato importante que lo dije al comienzo, pero ahora profundizo. Casi todas las fiestas judías son alegres. El Pesaj, por ejemplo, la Pascua, se come cordero, se come verdura amarga, se come pan ácimo, se come el jaroset, se sirve vino, se disfruta, se conversa. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta de gozo. La fiesta de las trompetas es una fiesta de gozo. La fiesta de las lunas nuevas es una fiesta de gozo. La fiesta del Pentecostés es una fiesta de gozo, de alegría. Esta es la única fiesta triste. Por eso es que no es fiesta. ¿Ya? Se llama celebración, pero no porque se celebra, sino porque se participa de algo que Dios ordenó. Es una celebración con recogimiento espiritual. Anoten eso. El Yom Kippur es una celebración con recogimiento espiritual. Conlleva mucho arrepentimiento. El Yom Kippur para los judíos conlleva mucho arrepentimiento, mucha humillación y confesión de pecados. Miren todo lo que está en esta celebración. No hay lugar para celebrar. ¿Se dan cuenta? No hay lugar para la risa, no hay lugar para el baile, que son expresiones de gozo, de alegría. No, es una celebración triste, porque hay mucho recogimiento, con arrepentimiento, con humillación, con quebranto y con confesión de pecados. De eso trata la fiesta del Yom Kippur, o la celebración del Yom Kippur. El capítulo 16 de Levítico contiene con todos los detalles. Yo hoy día no voy a ver todos los detalles, voy a ver las cosas importantes. Quizás en otro momento nos detenemos a estudiar el capítulo 16 de manera exhaustiva, pero vamos a ver las cosas más representativas, más importantes. Pero el capítulo 16 contiene todo lo que tiene que ver con la expiación. Levítico 16, ¿de acuerdo? Hermanos, ¿de acuerdo? Levítico 16 es el capítulo donde aparece todo el registro de lo que es la expiación con todos sus detalles. Donde aparece también la instrucción bíblica dada por Dios al pueblo de Israel con respecto a esta fiesta, de cómo debían celebrar la fiesta del día de expiación. ¿De acuerdo? Ahora, hermanos, nosotros estamos al otro lado de la cruz. ¿Me entienden cuando yo digo eso, no? Estamos desde la cruz para acá, o sea, somos parte del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Esto que leímos está al otro lado de la cruz. Pasó un par de siglos antes de que Jesús viniera, muriera en la cruz. Dime. ¿Ya? Dáselo acá en 150. Yo te lo fui pagando, ¿viste?
Acá, estamos a este lado de la cruz. A nuestro lado de la cruz, la expiación es una doctrina del Evangelio. ¿Ya? Al otro lado de la cruz, la expiación es una fiesta judía. ¿Se entiende? En el antiguo pacto, la expiación es un día de una fiesta judía, de recogimiento, de humillación, de tristeza, de confesión de pecado. A este lado de la cruz, en el nuevo pacto, para nosotros es una de las doctrinas más profundas y más pesadas que hay. Pesadas en el sentido de la potencia que tiene en la vida de un cristiano esta doctrina. Entonces, si nosotros queremos entender de manera clara la doctrina de la expiación, necesitamos comprender la fiesta llamada el día de la expiación. ¿Se entiende? Es lo mismo que nos pasaba con la propiciación. La Biblia viene y dice que Jesús fue hecho nuestra propiciación. Para entender eso, tuvimos que ir al antiguo pacto y entender esta fiesta de la propiciación, este acto de la propiciación allá en el antiguo pacto, qué es lo que era el propiciatorio y entenderlo. Ahora, para poder entender la doctrina de la expiación, tenemos que ir a comprender el día llamado el día de la expiación. ¿Se entendió lo que dije? Hermanos, ¿se entendió? Si no estuviese el capítulo 16 de Levítico, nosotros estaríamos a ciegas. No podríamos comprender muchas cosas. Ahora aquí nos van a saltar, hermanos, vamos a ir estudiando y se nos van a ir aclarando un montón de cosas. Como tenemos en nuestra cabeza, lamentablemente, digo yo, la película de Franco Sefirelli, ¿saben cuál es esa, no? Sí. La de 40 años atrás, la del Jesús de ojito celeste. Ya. Como tenemos esa película encima, van a haber cosas que nos van a empezar a chocar acá en nuestra mente, pero las vamos a ir aclarando. Pero como hay varios o diferentes películas de Jesús de Nazaret, siendo la última, La Pasión de Cristo, una de las mejor realizadas, la mejor concebida, vamos a ver que hay una parte ahí en esas películas que parece que no tiene sentido, que está escrito en la Biblia, que también parece que no tiene sentido, que los escritores bíblicos lo anotaron, pero uno dice, ¿y esto por qué pasó? Ya, hoy día vamos a ver por qué pasó. Vamos entonces, abran sus Biblias en Levítico 16. Yo voy a volver a leer y algunas cosas las voy a ir explicando. Levítico 16. Abra su Biblia. Allá en sus casas también, hermanos, ábranla por favor. Levítico 16. Consejo para los que están en la casa y para los que están aquí. Si tienen un lápiz, un destacador, para que vayan marcando algunos textos. Comienzo. Vamos a leer. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Esa parte donde dice santuario detrás del velo, eso se llama lugar santísimo. ¿Listo? Y ahí donde dice lugar santísimo, hermanos, lo que está diciendo aquí Dios a Moisés para que se lo transmita a Aarón, que no en todo tiempo se puede entrar al lugar santísimo. Está Dios prohibiendo algo. Dios está diciendo de manera implícita, mire, entren a los atrios cuando quieran, entren al lugar santo los sacerdotes cuando quieran, pero al lugar santísimo no entrarán en todo tiempo, porque a ese lugar se entraba una sola vez al año. Miren su Biblia. Delante del propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El propiciatorio, ¿se acuerdan que era la planchita que estaba sobre el arca? La plancha de oro fino donde salían los dos querubines. Ya Dios está diciendo, yo me voy a aparecer ahí, sobre el propiciatorio. Y sobre la nube, porque había una nube de incienso.
y sobre la nube yo me voy a aparecer ahí a hablar con Aarón. Pero hermanos, la orden es que no pueden entrar en todo tiempo. ¿Está claro? Al lugar santísimo no se entraba en cualquier momento ni en cualquier día del año. Había una prohibición de Dios porque se conocía como el lugar santísimo. Era el lugar donde estaba el arca y el arca era la figura de la presencia de Dios. Y miren lo que dice el texto, ya lo leí ya. Para que no muera. Si a Aarón se le ocurría entrar el día que Dios no había permitido entrar, ¿qué iba a pasar con Aarón? Bien. Iba a morir. Listo. Verso 3. Con esto, escuchen, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Le explico qué es lo que es un holocausto. Holocausto es colocar el animal en el altar para ser quemado. Eso es holocausto. ¿Cuál altar? El altar del sacrificio que quedaba allá afuera, en la entrada, en los atrios, que era como una parrilla cuadrada grande. ¿Ya? ¿Qué es lo que vendría siendo un holocausto? Para que se queme completamente. Ya, cada vez que ustedes escuchen holocausto, de eso estamos hablando. Verso 4. Se vestirá el sumo sacerdote la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. El sumo sacerdote no podía entrar y los sacerdotes no podían entrar con la ropa que usaban día a día normal. Tenían que entrar con las vestiduras blancas, con los calzoncillos de lino, la túnica de lino, el cinto de lino y todo con su cuerpo bien lavado porque estaban entrando a la presencia del Señor. Todo eso tiene que ver con la santidad, todo eso tiene que ver con que Dios no acepta inmundicia, Dios no acepta suciedad. Todo eso es figura de la vida pecaminosa, ¿de acuerdo? Y para entrar ahí había que entrar limpio. El lino fino, quizás anoten esto igual, el lino fino que utilizaban los sacerdotes en sus vestimentas significaba santidad y pureza. Anoten eso. Porque todos los sacerdotes tenían calzoncillos de lino fino y túnicas de lino fino, con cintos de lino fino. Y el lino fino simboliza o es figura de la santidad y la pureza. Coincidentemente, la iglesia cuando sea llevada a la presencia del Señor, van todos vestidos de lino fino. La Biblia lo dice. Coincidentemente, porque nosotros somos la nueva casta sacerdotal. ¿Se entiende? Verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Ahora en este contexto, cuando estemos hablando, en este capítulo, cuando estemos hablando de expiación, ustedes van a decir, para perdón. ¿Listo? Hermanos, aquí expiación va a ser igual a perdón. Se van a tomar 2 machos cabríos para perdón, para expiación. Y un carnero para holocausto. ¿Qué es lo que era el holocausto? ¿Colocarlo dónde? Y listo. Se tomaban 2 machos cabríos para el perdón y un becerro para el holocausto. Vayan haciéndose la idea cómo era este día. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. La Biblia dice que a Aarón y su casa, ahí donde dice su casa, no se refiere a la esposa y a los 4 hijos. Se refiere a él, a su esposa, sus hijos y a toda la tribu de Leví. Esa es su casa. Toda la tribu de Leví.
O sea, a todos los sacerdotes. Él primero tenía que pedir perdón por él, por su familia y por todos los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que oficiaban a favor del pueblo. Entonces había que primero arreglar el problema de los sacerdotes. ¿Cuál problema? El problema del pecado, el problema de la falta de perdón, el problema del arrepentimiento. Había que arreglarlo a nivel de los sacerdotes, a nivel de Aarón, de su familia, para después que ellos pudiesen interceder por el resto del pueblo. ¿Se entiende, cierto? Verso 7. Después tomará, escuche, los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, allá afuera, en los atrios, a la primera puerta, y los va a presentar para el Señor. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Ya, yo quiero explicar esto. Aquí necesito que me miren. El sumo sacerdote usaba unos calzoncillos de lino fino que llegaban hasta la rodilla, así como unas bermudas. Sobre eso, una túnica blanca de lino fino. Un cinto blanco de lino fino. Sobre eso, una especie de pechera larga por delante y por detrás. ¿Ya? Una especie de peto, pero largo hasta abajo, de color azul. Esa pieza se llamaba efod. El efod. Y sobre el efod, y esto que quiero que vean porque aparece aquí que echaban suertes, ¿cierto? Sale esa palabra, echaban suertes. Y nosotros, nuestra cabeza se va a lo que entendemos por suerte. Ya. Entonces, y él ¿se entendió cómo está vestido? A ver cómo está vestido de adentro para afuera. El efod, de color azul. Y sobre el efod, una pechera llamada pectoral, que era una pechera del porte del pecho de Aarón, que iba amarrada aquí atrás y iba amarrada aquí arriba. Y tenía 3 por 4, 12 piedras preciosas. Cada piedra preciosa representaba una tribu, porque eran 12 tribus de Israel. Él las llevaba aquí, porque cuando se presentaba delante de Dios, él estaba llevando a las 12 tribus de Israel delante de Dios, a la presencia de Dios, que es lo mismo que Jesucristo hace como sumo sacerdote. Él está hoy día en la presencia de Dios con todos nosotros dentro de él. ¿Se entiende? Ya. Pero ahora miren, el pectoral tenía una piedra aquí y tenía una piedra aquí. Se llamaban el Urim y el Tumim. Anótenla. Urim y Tumim. Y el Urim y el Tumim no eran piedras de río, hermanos, eran piedras preciosas, ¿ya? Cosas carísimas. Y Dios había dicho que él iba a hablar por el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim eran el sí y el no de Dios. Cuando Dios quería decir sí, brillaba el Urim. Cuando Dios quería decir no, brillaba el Tumim. ¿Se entiende? La expresión echaron suertes no es que Aarón andaba con un par de dados y los tiró al suelo para echar suerte. La expresión, lamentablemente, hermanas, es una traducción errónea. No es tan precisa la frase echaron suertes. Pero lo que significaba era que Dios le revelaba al sumo sacerdote por medio del Urim y el Tumim. Le decía cuál macho cabrío iba a ser para esto y cuál macho cabrío iba a ser para esto otro. ¿Se está entendiendo? A través del el sí y el no. ¿de quién? De Dios. De Dios. Listo. ¿Se entendió, cierto? Entonces, vuelvo de nuevo al versículo 8. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Aparece un nombre raro aquí. ¿Ya? Aparece un nombre súper raro. ¿Ya? Una suerte por
Jehová y la otra suerte por... Ya, pero ¿está claro que no era tirar los dados? ¿Qué es lo que era? Eran dos machos cabríos. Y uno tenía que quedar para ser sacrificado para Dios, y el otro tenía que quedar para ser enviado a Azazel. Yo ya voy a explicar quién es Azazel. Entonces Dios venía el sumo sacerdote y decía, ¿cuál macho cabrío, Señor? Y brillaba el Urim y brillaba el Tumim, y él sabía cuál era para Jehová y cuál era para Azazel. ¿Vamos bien hasta acá? Ya. Azazel, hay harto que decir de Azazel, yo no me voy a perder en eso ahora sí, pero escuchen. Azazel es el nombre de un demonio. Pero Azazel aquí en el capítulo 16 representa a Satanás. Aquí. No, a Satanás no. Saquen la expresión jefe de los demonios. A Satanás. ¿Ya? ¿Listo? Representa a Satanás. Aquí, en el capítulo 16. Entonces, después se los voy a explicar. Entonces, un macho cabrío quedaba para ser sacrificado al Señor y el otro para Azazel. Sigamos. ¿En cuál quedamos? 9 ahora. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. En otras palabras, el macho cabrío que iba a ser sacrificado por Jehová con sangre derramada era figura de la expiación. ¿Listo? Entonces escuchen, ese macho cabrío era figura de Cristo. ¿Cuál? El que iba a ser sacrificado. Era figura de Cristo. Porque ese macho cabrío se iba a sacrificar, se iba a derramar la sangre de él para la expiación. ¿Qué significaba soledad de expiación? Perdón. ¿Ya? Perdón. Se sacrificaba el macho cabrío, se derramaba la sangre, y con esa sangre el pueblo iba a obtener perdón. Ese macho cabrío es figura del sacrificio de Cristo, que derramó su sangre y con su sangre obtuvo perdón de pecados para nosotros. ¿De acuerdo? Digamos. Verso 10. Más el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel. ¿A quién representa Azazel aquí? Ya escuchen, representa la rebelión, representa el pecado, representa la maldición. Todo eso. Miren lo que pasaba con este macho cabrío, miren lo que pasaba. Lo presentará vivo delante de Jehová. Este no se sacrificaba. No, lo presentaban vivo. No lo quemaban, revés. No lo quemaban, lo presentaban, iban y decían, Señor, aquí está, este es el macho cabrío por Azazel. Vivo, vivo. No se olviden de eso. El otro era sacrificado, se derramaba sangre, se presentaba a Jehová, pero se presentaba la sangre de ese macho cabrío. Ese macho cabrío es figura de la expiación, es figura de Cristo clavado en la cruz del Calvario, derramando su sangre para expiación. ¿Qué significa expiación, Soledad? Perdón. Para perdón de pecados. ¿Listo? Esa es figura. Este otro se presentaba vivo, pero igual se presentaba delante de Jehová. Ya, sigamos. Para hacer, mire, la reconciliación sobre él. Para hacer la reconciliación sobre él. Azazel es figura de la rebelión, es figura de la enemistad, pero
se presentaba ese macho cabrío vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo. Una vez que se hacía la reconciliación sobre él, se enviaba a Azazel al desierto. ¿Ya? No se pierdan, quédense ahí. Escuchen. Se podría entender Azazel como un lugar árido, un lugar seco, un lugar de aridez. Pero también Azazel personifica a los demonios que viven en los desiertos. Los desiertos, hermanos. Jesús dijo que los desiertos son regiones donde los demonios viven. Por eso cuando Jesús expulsaba un demonio, ellos iban a las regiones desérticas, dice la Biblia. ¿Ya? Ya que la expresión utilizada no se está refiriendo a un lugar. Porque algunos interpretan a Azazel como, Azazel es figura del desierto, de la aridez. Sí, pero no está refiriéndose a un lugar. Se está refiriendo a alguien, a un ser. Lo que es incuestionable es que Azazel representa el dominio de Satanás. Anoten eso. Azazel, aquí en el capítulo 16, representa el dominio de Satanás. Y hermanos, la Biblia siempre se ha referido al desierto como la morada de los demonios. Siempre. ¿Ok? Hermanos, ¿sí? Hasta ahí más o menos tenemos una idea de lo que está pasando. Tenemos 2 machos cabríos y un becerro. El becerro era para holocausto. ¿Qué significa eso? Exacto. Y ese becerro era a causa de que tenía que pedir perdón a Aarón por él, por su familia y por toda la casta sacerdotal, por toda la tribu de Leví. ¿Correcto? Los otros 2 machos cabríos, uno era para derramar sangre para Jehová, para expiación. Y el otro se presentaba delante de quién? Para ser enviado ¿dónde? ¿Y dónde? ¿Para quién? ¿Para hacer qué? La reconciliación. Listo. En eso consiste la celebración de la expiación. A grandes rasgos. Vaya conmigo al versículo 20. Para centrarnos en la reconciliación. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. El macho cabrío que era para Azazel, el que iba a ser enviado al desierto, sobre el cual cayó la suerte por Azazel. ¿Sí? Pero escuchen, era figura del poder de Satanás, del dominio de Satanás, pero también era figura de la reconciliación, porque sobre él se hacía la reconciliación. Yo se los voy a explicar. ¿Ya? Se hacía sobre él, sobre ese macho cabrío que era para Azazel, se hacía la reconciliación. La reconciliación es otra doctrina de la cruz para este lado. Porque Romanos 5 dice que fuimos reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Porque el hombre, el ser humano, es un enemigo de Dios.
Es extraño en su mente y es enemigo de Dios en su mente. ¿Estamos de acuerdo? Y Romanos 5 dice que fuimos reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Hay un himno bautista, yo no me acuerdo bien, pero el himno es precioso. Y dice en uno de sus versos, esa sangre carmesí nos reconcilió y nos situó en amistad con Dios para siempre. Porque éramos enemigos de Dios, pero la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Y este macho cabrío para Azazel no solo es figura del dominio de Satanás, sino que también es figura de la... Ya, no se olviden de eso. Verso 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Eso se llama imposición de manos. Pondrá Aarón sus 2 manos, mírenme, de esta forma, así, sobre la cabeza del macho cabrío, pero ¿de cuál? Del vivo. Del vivo, que era para quién, listo. ¿Y qué figura de qué? Y él tenía que hacer esto, imponer las manos sobre el macho cabrío. Estoy en el versículo 21. Y confesará sobre él, ¿sobre quién? Para... ¿Pero para quién era ese macho cabrío? Ya, sobre ese macho cabrío confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Hermano, si las iniquidades eran 1000, las 1000 las confesaba. Las robos, las muertes, los homicidios, todo lo que había pasado durante el año. Todo lo que él como sacerdote entendía y sabía que había pasado en el pueblo. Y tenía que tener las manos sobre el macho cabrío y poner todo eso, cargar al macho cabrío con todo ese peso. ¿Cuál peso? Del pecado, de la iniquidad. ¿Vamos bien? A través de una imposición de manos. Confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Hermanas y hermanos, vamos a tener que estudiar aparte la doctrina de imposición de manos, porque es compleja. No es llegar y andar imponiendo manos. Es compleja. Porque miren lo que pasaba aquí. El sumo sacerdote venía, le ponía las manos al macho cabrío y empezaba a confesar todos los pecados, todas las rebeliones, todas las iniquidades del pueblo de Israel. Y por ese acto, Dios entendía que todo eso ahora estaba sobre el macho cabrío. Y no sobre el pueblo. ¿Me van siguiendo, cierto? Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará, escuche, al desierto, por mano de un hombre destinado para esto. Lo enviará al desierto, al macho cabrío, pero por mano de un hombre que ya estaba preparado. Le decían a uno de los israelitas, tú, cuando llegue el momento, tú tomas el macho cabrío y caminas con él, caminas, y te introduces en el desierto con él, y lo alejas de nosotros, y lo llevas. ¿Qué está llevando él? Y te lo llevas, y cuando ya te haya, cuando el campamento de Israel ya no se vea, lo dejas ir, y tú te vuelves. No se olviden de eso. No se olviden, por favor. Los pecados, escuche, no desaparecían con el perdón de Jehová. Era necesario que fuesen transferidos a una víctima inocente, el macho cabrío. En este caso, el macho cabrío, y era necesario que el macho cabrío los llevara lejos, al desierto, para que estos recayesen sobre los demonios que habitan en los desiertos y no sobre el pueblo.
En efecto, luego de haber sido presentado a Jehová, este macho cabrío era llevado lejos de Jerusalén. ¿Ya? Y que a medida que el macho cabrío se iba alejando, ¿qué se iba alejando también? ¿Hacia dónde? Para ser depositados en quiénes. ¿Y quiénes ahora no iban a estar con eso? En eso consiste la expiación. Ahora, esa es una celebración, es una figura de algo mucho más glorioso que ocurrió en la cruz. Verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. La idea era la de apartar lo más lejos posible del pueblo los pecados y rebeliones que habían sido transferidos sobre este animal. El macho cabrío tenía que perderse en el desierto para nunca más volver, porque era figura de lo que iba a pasar con la muerte de Cristo. Leo el 23 al 26. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reuniones y quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado al macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Así, hermanos, ambos machos cabríos, porque eran dos, uno era ¿pero para quién? Para Dios, para hacer, no, expiación. Y el otro era, listo. Eran dos machos cabríos, pero tenían dos roles diferentes. Uno era para hacer expiación y el otro era para ser enviado lejos al desierto por mano de un hombre ya destinado para ello, para hacer la reconciliación. ¿Listo? Ya. Reconciliación es hacer amigos, volver a conciliar. Eso significa reconciliar, volver al concilio, volver a estar de acuerdo, volver a estar unidos. Eso significa reconciliar. Uno de ellos derramaba su sangre para expiación y el otro llevaba lejos los pecados para reconciliación. Era necesario solucionar los dos problemas. Uno era el daño hecho contra Dios, el pecado. Y el otro era la enemistad con Dios. La expiación soluciona el daño hecho contra Dios, porque la expiación es perdón de pecados. La reconciliación arregla el problema de enemistad con Dios, porque el que era enemigo ahora es amigo. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Ahora entramos en tierra derecha. Ahora viene la sustancia, lo bueno. Los dos machos cabríos son figuras de Cristo. Los dos. El que era sacrificado era figura de Cristo. Y el que era para Azazel, para el demonio, era figura de Cristo. Uno lograba la expiación, que Cristo logró, y el otro lograba la reconciliación, que Cristo logró. Las dos cosas las logró Cristo en su muerte en la cruz. Pero el demonio, escúchenme, el macho cabrío que era para Azazel
Dijimos que Azazel era figura de Satanás, Sí. de la maldición, del pecado. Cuando Cristo sube a la cruz del Calvario, sube como un cordero inocente. Ah, pero muere ahí. Y en ese momento, el Dios del cielo pone su mano sobre el cordero Jesús Azazel y cargó todo mi pecado, toda mi maldad, toda mi iniquidad y toda mi rebelión sobre él. Fue tanta la asquerosidad que cargó sobre él, que cuando Dios Padre ve a Jesús en la cruz, su Hijo que siempre le produjo complacencia, por primera vez, Dios Padre siente asco y repugnancia por su Hijo. Siente tanto asco que Dios esconde el rostro. Porque el olor que salía de la cruz, el olor que salía del Gólgota, del cuerpo de Cristo clavado, era el olor de nuestra mugre, de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, que había sido imputada sobre él. Y Dios esconde el rostro, y Jesús en la cruz se dio cuenta de eso y dijo: Elohí, Elohí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque algo está pasando. Yo nunca había visto que tú escondieras el rostro de mí. Y Dios en el cielo dice, estoy parafraseando, es que nunca habías olido tan mal. Gálatas 6:13 dice, no lo busquen, dice que Él se hizo pecado, que Él se hizo maldición. Por eso es que figura de ese otro macho cabrío. ¿De acuerdo? Hermanos, déjenme avanzar un poquitito. En los dos animales se ve la figura de Cristo. Lo que Cristo iría a hacer en la cruz, al expiar nuestros pecados y también quitarlos. Cristo, cuando derramó su sangre en Jerusalén, expió nuestros pecados. Pero no era suficiente el perdón, también era necesario quitarlos para obtener la enemistad con Dios. Por eso es que el Señor vino donde Paula, le quitó el pecado a Paula y lo puso sobre Cristo. Porque no es solamente que nos perdonaron los pecados, nos quitaron el poder del pecado sobre nosotros, nos quitaron el poder de la naturaleza pecaminosa sobre nosotros. El Señor la quitó y la cargó sobre Cristo. Por eso, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Pero para quitarlo de Marlin, los pecados no pueden quedar dando vueltas. Hay que castigarlos. Entonces se quitan de Marlin y se ponen una víctima inocente. La víctima inocente es el Cordero de Dios. ¿Y el Cordero de Dios quién es? Cristo. Y a Él se castiga en la cruz, duramente, terriblemente, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra ignominia, por nuestra rebelión, por nuestra iniquidad, por nuestra desobediencia. Todo esto encierra un principio divino en relación con el pecado. Con la expiación, es decir, con la sangre derramada por Cristo en la cruz, hemos recibido el perdón de los pecados por parte de Dios. Pero escuche, pero no hemos recibido un estado de paz y de amistad con Él. La expiación no da eso. La expiación, ¿qué es lo que da? Perdón de pecado. Pero no da un estado de paz y un estado de amistad con Dios.
Es necesario que los pecados sean removidos, o sean quitados y sean llevados lejos, ya que no podemos estar cerca del pecado y querer al mismo tiempo estar en comunión y en paz con Dios. Así, tal como el macho cabrío lleva los pecados del pueblo fuera de la comunidad, Cristo remueve los pecados y la naturaleza pecaminosa. ¿Quién puede leer fuerte Salmo 103, versículo 12? Ya, fuerte. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ya. Cuanto está lejos el oriente del occidente. A ver, ayúdenme, miren. Este es el oriente y este es el occidente. ¿Cuántos se van a juntar? ¿Por qué? Porque cada uno a su lado, ¿verdad? Pero el planeta gira Pero gira y siguen. y ellos también giran. Así, esto es lo que pasó en la cruz. El Señor tomó nuestros pecados y como está lejos el oriente del occidente, los alejó de nosotros. Ahora, hermanos y hermanas, síganme en esto. Jesús empezó a ser golpeado en Jerusalén, en un lugar llamado el Enlosado. El Enlosado era igual que el piso de la hermana Paola aquí, así igual que esto, como un cerámico. Solamente que era igual que un tablero de ajedrez, negro y blanco. Y eso se llamaba el Enlosado. Y ahí los soldados jugaban un juego que se llamaba el juego del rey. Parecido a una cuestión como el ajedrez, pero no era el ajedrez, se jugaba con personas. Y ese día jugaron el juego del rey. Por eso que a Jesús le pusieron un manto escarlata. Por eso que a Jesús le hicieron una corona de espinas y se la metieron en la cabeza, se la embutieron. No era una corona así, era igual que un gorro, tenía espina por todos lados. No es la corona esa que ustedes están acostumbrados a ver en las películas, era un gorro que le pusieron, de pura espina. Ahí fue donde fue golpeado y experimentó el flagellum taxilatum, donde los dos soldados lo golpearon hasta que no quedaba carne en su cuerpo. Ahí jugaron con él, ahí le pusieron una especie de manto en la cabeza y le golpearon con el bofet, le dieron una bofetada y le desgarraron la barba de un lado de la cara. Ahí le dijeron, eres tú el rey de los judíos. Y empezaron a jugar el juego del rey con él. Ahí empezó el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Después, quiero que me sigan, lo toman y le ponen no una cruz en la espalda, le ponen el patíbulo. ¿Qué es lo que era el patíbulo? Era el palo transversal que pusieron colgando sobre el árbol allá en el Gólgota. Y lo llevaba acá, que se cree que pesaba entre 47 y 80 kilos. Pero Jesús era así como Jaime, y quizás poquito menos que Jaime. Era un hombre que comía mal, caminaba mucho, dormía poco, ayunaba harto, oraba harto. Entonces no era un hombre fornido capaz de resistir tanto peso. Y lo sacan de Jerusalén. Escuchen. Jerusalén está rodeado por muros. Lo que hay después de los muros para allá es desierto. El Gólgota no está dentro del muro. El Gólgota está a 1 kilómetro y tanto del muro. Eso ya es desierto. ¿De acuerdo? Cuando empiezan a castigar a Jesús, el macho cabrío que es para Jehová. Y Jesús lo sacan. ¿Hacia dónde? ¿Pero hacia dónde lo llevan? ¿Dónde está el Gólgota? Y Jesús va con el patíbulo y cae al suelo. Y toman a un hombre llamado Simón de Cirene.
¿Qué está haciendo Simón de Cirene aquí? Aparece esta vez y nunca más vuelve a aparecer en la Biblia. Y dice la Biblia que él tomó la cruz, tomó el patíbulo, y Jesús lo siguió. En ese momento empieza a cumplirse la figura del otro macho cabrío. El que va ¿a dónde? Pero va siendo guiado ¿por quién? Por un hombre destinado para eso. Simón de Cirene fue el hombre que llevó al macho cabrío para hacia el desierto. Es tremendo esto. Porque da la impresión que Simón de Cirene, ¿qué hace aquí? Aparece, toma el patíbulo y después nunca más aparece en la historia bíblica. Eso es su función. Llevar al macho cabrío Jesús para Azazel, hacia el desierto. Todo esto figura. Llega Jesús a la cruz allá, y ahí se produce en la cruz, se produce la imputación perfecta. Todos nuestros pecados son cargados sobre él, y Jesús es castigado como un pecador, es castigado sin nunca haber pecado, sin nunca haber sido legalmente merecedor de una pena punitiva. Lo castigaron punitivamente porque legalmente Dios lo hizo pecador, porque tomó nuestro pecado y lo cargó sobre él. Jesús, al estar muriendo en la cruz, él está perdonando nuestros pecados, pero al mismo tiempo, por medio de su sangre, nos está reconciliando con Dios. Pero para reconciliarnos tenía que quitarnos el pecado primero. Cuando va Simón de Cirene con él para allá, se va cumpliendo la figura de un hombre destinado para llevar el macho cabrío para Azazel, y ese hombre va con los pecados imputados. Y los pecados están siendo llevados lejos. ¿Están entendiendo? Este versículo confirma el patrón de cómo Dios actúa respecto a nuestras rebeliones. Es necesario no solo quitar el pecado, sino que alejarlo de nosotros. Y aquí hago un paréntesis. Aquí nosotros entramos en un conflicto con muchos grupos que dicen que el cristiano tiene naturaleza pecaminosa. Nosotros no tenemos naturaleza pecaminosa. Nosotros, si pecamos, es por debilidad y por desobediencia. Pero el pecado ya no te gobierna. No tiene el poder que tenía sobre ti. ¿Por qué? Porque Dios lo puso ¿sobre quién? Sobre Cristo. ¿Y Cristo lo llevó dónde? Lejos. Los clavó en la cruz del Calvario. La Biblia insiste repetidas veces de que Cristo llevó sobre sí nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldiciones y nuestras rebeliones. Con la participación divina, nuestros pecados fueron imputados en Jesucristo. Por lo tanto, toda nuestra naturaleza pecaminosa ha sido descargada en Él. Por eso, hermanos, es que el castigo de la cruz fue brutal. Por eso es que ustedes, en esos videos que andan dando vuelta por ahí míos, se van a encontrar con más de alguna vez que yo hablo del terrible amor de Dios. Porque para que Dios te ame, tuvo que castigar terriblemente a su hijo. Pero no es que lo castigó claro, exacto, Rebeca. No es que lo castigó por placer. No es que lo castigó que dijo ya, para salvar a Víctor tengo que castigarlo, pues tienes que castigarte, Jesús, tienes que aguantarte. No, hermano. Cuando Dios ve a su hijo, ve a un pecador. Porque si Dios hubiese castigado a un inocente, es un Dios injusto. Jesús en la cruz
estaba llevando mi pecado. Al que castigaron en la cruz es a Víctor en el cuerpo de Cristo. No se castigó un inocente, porque Jesús dijo, trátenme a mí como tiene que ser tratado Víctor. Y traten a Víctor como soy tratado yo. Por eso es que ustedes son los hijos amados de Dios. Por causa de que Cristo dijo, castíguenme a mí. Y el Padre dice, pero te voy a castigar con fiereza, con dureza. Voy a descargar toda mi ira sobre ti porque estoy llevando el castigo de Marlin, el pecado de Marlin, el pecado de Paola, el pecado de Gumercinda, el pecado de Rebeca, el pecado de Jimena, el pecado de Luis, el pecado de Juvencio, de Andrea, de Nicolás, de Sara, de Cintia, de Víctor, de Nicolás, de Audola. Estoy llevando el pecado de todos ustedes. Es un pecado asqueroso, una maldición pesada, una iniquidad soberbia. Por eso es que la forma de muerte de Cristo es tan terrible, hermanos. Por eso es que se cubrió de tinieblas el cielo. Por eso es que hubo un terremoto. Por eso es que hubo un momento en la cruz que fue la hora, cerca de la hora novena, cerca del mediodía, que Jesús clama, ya casi sin fuerzas. Eloí, Eloí, lama sabactani. Lo que él está diciendo, nunca yo había sentido esta distancia tuya. ¿Por qué te distancias de mí? Y hay una sola razón, Dios no puede estar donde hay pecado. Y en ese momento Jesús estaba lleno de pecado. Entonces Jesús fue castigado justamente porque estaba llevando todo nuestro pecado. Ahora escuchen, si consideramos erradamente que como cristianos aún continuamos teniendo naturaleza pecaminosa y que aún nuestros pecados están sobre nosotros, significaría que el sacrificio de Cristo, en vez de mejorar el problema, lo duplicó. Como que hubiese clonado el problema. No solo tenemos naturaleza pecaminosa, sino que además todos los pecados están sobre nosotros, que es lo que predica la mayoría de los predicadores. Y la Biblia es clara. He ahí el Cordero de Dios que quita, en griego airó, que quita el pecado del mundo, lo quita, para que el pecado ya no gobierne más al hombre. Así, si la naturaleza pecaminosa se mantuviera en un cristiano, este iría contra todo el principio de la expiación. Y además, sería totalmente contradictorio con lo que está establecido en la Biblia y en el Nuevo Testamento. En efecto, no tendría sentido el sacrificio de Cristo para que nosotros continuásemos igual con nuestra naturaleza pecaminosa. Hermanos, porque si Cristo vino a morir, a sufrir lo que sufrió, y usted sigue todavía subyugado al pecado, la pregunta es, ¿qué hizo Jesús en la cruz entonces? ¿Entienden? La naturaleza pecaminosa fue quitada porque el pecado es quitado. Y si los pecados estuviesen, escuchen hermano, si el pecado me gobierna aquí a mí, ¿qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? En ese momento terrible. ¿Y por qué lo desamparó? O sea, Dios, ¿por qué? Ya, entonces, si el pecado está en nosotros, ¿y cómo tenemos comunión con Dios? ¿Cómo habita Dios dentro si se supone que el pecado está dentro de nosotros? ¿Están entendiendo? Para que haya reconciliación, tiene que el pecado haber sido. Por eso los dos machos cabríos. Todos los que enseñan que el pecado sigue dentro del cristiano, yo no estoy diciendo que el cristiano no peca. El cristiano peca. Nosotros somos testigos de nuestras propias vidas.
Pero hermano, yo no me levanto pensando en pecar. Yo me levanto pensando en honrar al Señor. Tampoco es que vivo pecando. Usted tampoco vive pecando. Porque si usted vive pecando, usted no es cristiano. Usted tiene luchas, tiene situaciones. Pero usted fue, y a medida que vamos madurando y vamos creciendo, la frecuencia pecaminosa se va alejando también. Entonces, para que usted sea reconciliado con Dios, te lo tuvieron que quitar el pecado. Por eso es que hay dos machos cabríos. Uno para expiación y el otro para reconciliación. Ya, amados.